Bom dia a todos e a todas. Eu sou Susana Roque, em nome do Instituto Humanitas Unicinos IHU. Dou as boas-vindas a todas as pessoas que estão participando, seja através do YouTube, quanto do Facebook, quanto da homepage do Instituto Humanitas Unicinos. Nós, então, garantimos sempre nesses eventos virtuais a participação das pessoas que nos acompanham em tempo real, em direto, através do chat de qualquer das plataformas que nós estamos transmitindo esse evento. Se você quiser saber mais sobre a programação do IHU, então pode acessar ihu.unicinos.br e se quiser também pode se inscrever no canal do IHU e compartilhar também o conteúdo do Instituto nas suas redes sociais. Hoje nós contamos com a contribuição de um professor que vai nos falar desde Montevideo, Uruguai, o professor Eduardo Gudinas, que vai apresentar a Conferência Geopolítica e Nova Economia Pós-Coronavírus, possibilidades e limites para a América Latina. Esse evento, então, integra o ciclo de estudos O Mundo Distópico do Século XXI, Insustentabilidades e os Novos Possíveis. Se você deseja certificado, lembre de preencher o formulário que está disponível no chat. Antes de dar início à fala do Eduardo Gudinas, eu gostaria de comentar com vocês alguns dos traços do seu currículo. Ele é pesquisador do Centro Latino-Americano de Ecologia Social, CLAES, e desde faz mais de 3 décadas, ele acompanha a problemática do desenvolvimento, ambientalismo e movimentos sociais na América Latina. Ele é pesquisador associado no Departamento de Antropologia da Universidade de Califórnia, né, Davis, Estados Unidos, e foi o primeiro latino-americano em receber a cátedra Arne Naes em Ambiente, ou Ambientalismo, e Justiça Social da Universidade de Oslo, lá na Noruega. E foi Research Fellow do Centro de Estudos Avançados, da Universidade de Munique, na Alemanha. Ele fez um mestrado em Ecologia Social. Ele colabora em diferentes modos com organizações cidadãs sul-americanas, e seus últimos livros são sobre extrativismos e direitos da natureza. Esses livros foram publicados na Argentina, no Brasil, na Bolívia, no Chile, Colômbia, Equador, Peru, e o último foi publicado em inglês, né, em 2021, se chama também Extrativismos, da Fernword. E se vocês quiserem colocar o nome Eduardo Gudinas com Y no site do IHU, vocês vão encontrar inúmeras contribuições. O professor deu para nós várias entrevistas, mas também, frequentemente, ele envia textos que nós publicamos por conta da importante contribuição, né, que ele nos dá. Só gostaria de falar da última publicação que podem encontrar no nosso site, que se chama Extrativismos Inevitavelmente Caem em Corrupção. Esse é o último, né, agora de maio de 2021, e recomendamos. Lembrem, por favor, que ao longo de toda a conferência, já combinamos com o professor que vocês poderão ir enviando as perguntas no chat. Caso alguma pergunta já o professor queira incluir na sua fala, vai respondendo, senão teremos no final, na última meia hora, todas as perguntas com as contribuições do professor. Obrigada pela participação e especialmente, então, agradecemos a quem nos acompanha hoje. Professor Eduardo, com você a palavra. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias al Instituto Humanitas de la Universidad de Unicinos. Una gran alegría de reencontrarme
con todo su equipo y poder aportar a este ciclo de conferencias de un mundo distópico. Voy a hablar muy pausadamente para que las personas que están en Brasil puedan seguir esta presentación, y voy a intentar abordar y promover una reflexión sobre las circunstancias que en especial vive América del Sur en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID. Voy a utilizar una presentación en PowerPoint con ideas clave para ayudar en mi reflexión, pero además para apoyar a los que me siguen de Brasil para poder seguir las diferentes ideas que vamos a manejar. Y como les decía Susana, desde ya agradezco que envíen preguntas a medida que aparecen, porque las voy a poder ver en el chat. Lucas me va a acompañar colocando las diferentes slides, así yo también puedo ver el chat al mismo tiempo. Y pasaremos a la primera imagen. Estamos en una crisis en marcha, es evidente, ante la circunstancia de la pandemia por COVID-19 que afecta a nuestros países. Quisiera destacar en un inicio dos aspectos de esta situación. Es que la crisis actual que se vive en nuestros países está a su vez inserta, no puede ser separada de las crisis previas que ya estaban en marcha en 2019 y en los años anteriores. Por lo tanto, los efectos, sean en la economía, en el empleo o en la pobreza, se suman, se articulan, en algunos casos se agravan por una problemática que ya tenía un desarrollo en los años previos. Hago esta advertencia que puede resultar muy obvia para muchos, pero por la sensación repetida que tengo, es que muchas veces se interpreta que la crisis como comienza de cero con el COVID, cuando esto no es así. Damos un paso más, Lucas, a la siguiente. Esta crisis tiene además un aspecto espacial, geográfico, hay una geopolítica por detrás, y tiene a la vez una dimensión en el tiempo, en una escala de tiempo. Por un lado, ha habido una insistencia de que la crisis era global, afectaba a todas las naciones y a todos los países por igual. Sin embargo, después de un año de pandemia, está en evidencia de que hay un desacople, y lo que sucede, por ejemplo, en este momento en los países de Europa, varios de ellos saliendo del confinamiento y de las restricciones, se desacopla y es diferente a la crisis que vive Argentina, que está en una nueva ola de contagios de personas gravemente enfermas y por lo tanto muy lejos de poder levantar sus restricciones. Y asimismo es muy distinto a lo que se padece en Brasil, donde persiste el avance de la pandemia con todas sus consecuencias. Entonces, por lo tanto, aquí hay otra consecuencia, otro aspecto que deseo subrayar con ustedes. Hay un desacople geográfico de la crisis. Y todo parece indicar que los países del sur, y entre ellos América del Sur, mantendrá un estado de afectación por pandemia durante un tiempo mucho más largo que las naciones industrializadas. Esto me lleva a un tercer punto que quiero destacar en este análisis, es que ya hay signos de rápida recuperación en varias economías industrializadas y en economías emergentes como por ejemplo China. Sin embargo, la pandemia persiste en todos sus efectos en varios países del sur, incluido otra vez más los latinoamericanos.
Y esa crisis se asocia a propios problemas políticos, económicos dentro de cada una de las naciones. El caso más evidente en estos últimos días es la enorme crisis por la irrupción ciudadana en Colombia, que se inserta en una situación de pandemia y que además, como decía antes, solo puede ser entendida en referencia a la problemática que ya venía arrastrando el país. Por lo tanto, esto permite insistir en este tercer aspecto. Tal vez la persistencia de la pandemia, el estado de pandemia, sea la nueva normalidad de la que no se va a salir en el futuro cercano. Podemos avanzar entonces en un paso más, siguiendo este razonamiento que les acabo de compartir. La discusión de una nueva normalidad va a estar afectada por cualquiera de los elementos que les mencionaba antes. Es difícil sostener que países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia vuelvan a una normalidad como se observaba en el 2019. Es más probable que naciones que no están logrando manejar esta crisis sanitaria, de nuevo, como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, desemboquen en una normalidad que incluye un estado pandémico por largo tiempo, todo este año, probablemente el año próximo, 2022 también. ¿Damos un paso más, Lucas? Entonces, en esta suma de crisis nuevas y viejas hay varios efectos. Quiero repasar algunos. Seguramente ya los conocen, los han escuchado en otras conferencias en este ciclo, los ven en la prensa regularmente, que incluyen los efectos económicos, el aumento de la informalización y de la pérdida de empleo, que sobre todo golpea, por ejemplo, a las mujeres o a los sectores más pobres o con menor nivel educativo, unas consecuencias muy dolorosas y también negativas en la educación por pérdida o suspensión de actividades en escuelas y en secundarios, la crisis sanitaria propia del COVID, pero además la suspensión de otros servicios médicos que tendrá consecuencias en la atención sanitaria frente a otras patologías, otras afecciones, frente a los cuidados en salud. Dramas que vuelven, como el regreso del hambre, como se ha denunciado para el caso de Brasil, con un aumento notable de varios millones de las personas que padecen insuficiencia alimentaria, y todo esto lleva a un aumento de la pobreza. Avanzamos una más, Lucas. En el caso de la economía, para precisar algunos de estos datos, aquí les comparto en esta tabla las proyecciones de variación en el Producto Bruto Interno de diferentes bloques o países para pensar dónde estamos nosotros ubicados en nuestro sur latinoamericano. El promedio global, sin duda, decayó en el año 2020 en un 3.3%, pero el promedio global se recupera en este año notablemente al 6% y volverá a crecer en el 2022 al 4.4%. Ustedes ven recuperaciones similares tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Mantenían las caídas en este año 2020, en el año pasado 2020, perdón, se recuperan en este año 2021 y volverán a crecer en el próximo. China tuvo una fuerte caída, pero no una recesión. En cambio, América Latina es una de las regiones más golpeadas. En el año 2020 la caída estimada fue de un 7% del producto. Solo este año se está recuperando y las situaciones entre los países es muy diferente. Ha habido caídas dramáticas, por ejemplo, en Argentina, en Perú y en Venezuela, de más del 10%, frente a recuperaciones modestas en este año, caídas
por debajo del promedio latinoamericano en Brasil o en Chile o en Uruguay, pero también con recuperaciones modestas este año y aún más modestas para el 2021. Entonces, si yo comparo esta situación con otras regiones, pasamos a la siguiente, Lucas. Ustedes tienen ahí el impacto futuro de la crisis económica al año 2024, las caídas en las economías por regiones. Y ustedes ven que la caída estimada al año 2024 para América Latina está entre las peores del mundo. Es peor que la del África subsahariana y está un poco por debajo del nivel de la caída de varias economías asiáticas, excepto la de China. Con esto quiero decir que esta crisis tendrá un impacto en muchos más años de lo que estamos estimando y preveyendo en varios análisis. ¿Damos un paso más, Lucas? Del mismo modo, el comercio global fue muy afectado, tuvo una caída del 8.5% en el 2020 y se recupera este año casi al mismo nivel. Los precios de las materias primas, que es lo importante que exporta a todos los países de América Latina, excepto México y en alguna medida El Salvador, también tuvieron caídas sustanciales, por ejemplo para hidrocarburos, pero no tanto para alimentos y minerales. Y las recuperaciones son más importantes para este año. Entonces avanzamos a la siguiente, Lucas. Ustedes tienen ahí las variaciones estimadas en el precio de las materias primas, con un descenso del petróleo y aumentos previstos para alimentos y para minerales. ¿Por qué es importante estos datos? Para poder introducir otro aspecto clave en el análisis. La condicionante de la geopolítica de América del Sur en especial, en este contexto de pandemia, sigue dependiendo de la exportación y comercialización de materias primas, o sea, de recursos naturales. Seguimos dependiendo de la exportación de petróleo, minerales o alimentos. Y eso tiene consecuencias ambientales, impactos sociales y efectos territoriales. Entonces, podemos dar ahora un paso más, Lucas. Y bajo estas circunstancias, el manejo y el control de la pandemia, las reacciones de los gobiernos y de la sociedad han tenido algunos aspectos destacados. Quisiera mencionar y resumir en esta lámina algunos de ellos. El control y el manejo de la información, un papel de la ciencia y de la academia a veces disputado, a veces coordinado, el uso creciente de medidas de control y disuasión policial, vigilancia. Hay un estancamiento de las dinámicas políticas, crisis reiteradas en varios países en la política, con el caso más grave posiblemente en el derrumbe del sistema de partidos en Perú, por ejemplo. Todas estas crisis múltiples que acabamos de repasar y que llevan a una salida económica en reforzar los extractivismos en América Latina, lo cual hace a la región todavía más dependiente de su inserción global. Y un derrumbe de los procesos de integración regional como el Mercosur o la Comunidad Andina, que no han tenido ningún papel en coordinar respuestas frente a la pandemia ni en salidas alternativas comerciales. Avanzamos un paso más. Entonces, en este contexto macro de grandes tendencias, a mi modo de ver, hay dos efectos sustanciales en juego que tienen que ver con un deterioro de los mecanismos democráticos para lidiar con la pandemia, expresados desde el control policial al confinamiento, a la incapacidad de las respuestas, por ejemplo, de estados o de partidos políticos, y crecientes debilidades, incumplimientos y recortes de los derechos de las personas y de la naturaleza.
¿Cómo resumo esta tendencia y esta reflexión en la siguiente lámina? Lucas. Este es un fallo de la política en ese amplio sentido que va desde el comportamiento de los líderes partidarios a el sistema de partidos políticos, al papel desempeñado por el Estado. Avancemos un paso más después de esta conclusión. Es que claramente hay aquí un debate sobre las estrategias de desarrollo. Esas crisis previas, más la de la pandemia, implica un debate sobre el capitalismo, que de la misma manera se suma a los debates previos que existían antes de que estallara el COVID-19. Próxima, Lucas. La respuesta de los gobiernos ha sido reforzar núcleos duros del capitalismo en mantener el crecimiento económico. Para mantener el crecimiento económico, apelan a apoyos a ciertos sectores empresariales, incrementar el endeudamiento en algunas naciones y promover todavía más exportaciones de recursos naturales para poder volver a hacer crecer la economía. Entonces, esto llega a un estado de confusión y de enfrentamiento a nivel del debate para lidiar con esta crisis del capitalismo. Pasamos a la siguiente, Lucas. Antes de la pandemia, las formas convencionales de entender el capitalismo, el papel del Estado, el papel de los apoyos económicos, sostenía que los gobiernos tenían que tener una intervención limitada. Hoy, si ustedes observan las acciones que han tomado, por ejemplo, varios gobiernos europeos o incluso la administración Biden en Estados Unidos, el Estado vuelve a tener un papel destacado en intervenir frente a la pandemia. Se podrá criticar si esa intervención es buena, mala, suficiente o insuficiente, pero los gobiernos ahora intervienen. Aparece un nuevo tema como el confinamiento, las restricciones y controles a la movilidad y a la libertad de las personas. La economía que antes se sostenía debía estar liberalizada, desregulada, ahora es concebida como regulada con intervenciones y controles. Ejemplo de esto es la discusión introducida por la administración Biden de establecer un impuesto global único de base a las corporaciones transnacionales. Un tema que hubiera sido impensable en el 2019 o 2018. Y el papel de las organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, actuaban para incrementar esa mercantilización de la economía y de la vida social. En cambio, ahora apoyan al Estado y le otorgan argumentos al Estado para que intervenga en el mercado. Esto es una situación novedosa. Lucas, avanzamos un paso más. Esto es una situación novedosa y me permite entonces poner en discusión una condición que afecta todas estas análisis sobre la pandemia, que usualmente denomino como una crisis en interpretar estas crisis. Hay un problema con algunas de las discusiones académicas y en los análisis, sobre todo que se presentan en la prensa y de visiones convencionales, por ejemplo, de la economía, en cómo lidiar frente a esta situación. En muchos casos hay una predeterminación ideológica. En varios de los análisis que se hacen hay una clara debilidad de compromiso con los problemas sociales y ambientales de cada uno de los países. Y a su vez, del mismo modo, se insiste en una neutralidad valorativa y hay un síndrome de que el experto permitiría resolver esta cuestión. ¿Por qué hago alusión a esta crisis en interpretar la crisis? Porque síntomas
de ello es evitar asumir la gravedad y la profundidad del fallo en la política, esa conclusión que les acabo de compartir, del fallo de la política en poder lidiar en nuestros países con la crisis. Teniendo presente estas advertencias, podemos dar un paso más. Lucas, ¿cómo ocurre bajo ese contexto de fallo de la política los debates sobre el desarrollo y las disputas sobre el capitalismo? Demos un paso más, Lucas. Se ha aceptado de alguna manera una menor calidad democrática. Se acepta ciertos niveles del Estado ineficiente y corrupto que va de mantener algunas de las tipos de negociaciones ya conocidos, por ejemplo, para dar favores económicos o conceder títulos de explotación minera o petrolera o para dirigir ayudas económicas a grupos empresariales, pero también incluso frente a la reacción ante la pandemia, como son los escándalos de corrupción en la administración de vacunas al COVID en Argentina, en Perú, en Ecuador y en Colombia. Hay una aceptación de la ausencia de un papel potente del Poder Legislativo como ámbito de discusión de las estrategias y políticas y medidas para lidiar con la pandemia. Y se tolera e incluso se reclama mayores niveles de intervención policial, vigilancia y control, y se aceptan, por lo tanto, mayores niveles de autoritarismo. El caso más dramático es ahora en Colombia, donde ustedes tienen una reacción ciudadana muy enérgica contra medidas del gobierno, pero a la vez hay que reconocer, hay una parte de la población que le pide mano más dura, aún mayor intervención policial y militar al gobierno Duque. Todo esto refuerza lo que les comentaba anteriormente, el deterioro del marco de derechos y de la democracia. Damos un paso más, Lucas. En este contexto hay un debate muy intenso dentro del capitalismo, muy intenso, que a mí me da la impresión que aquí en América del Sur no se percibe en toda su dimensión, porque eso ocurre sobre todo en el hemisferio norte, en los países industrializados, y entre actores que no son en la primera línea académicos, sino que son empresarios, y hay un empuje de discusiones ciudadanas. De nuevo, un paso más, Lucas, muy bien. Ese debate ya estaba en marcha en el 2018 y 2019. Hay parte de los actores que sostienen que el capitalismo global, tal cual estaba funcionando en la primera década del siglo, adolecía de problemas y contradicciones que llevarían a una crisis inevitable. Por lo tanto, reclamaban un reseteo, una reformulación del capitalismo, que ustedes tienen ahí una primera plana del Financial Times, o sea, el periódico clave de ese sector, que podría ser Valor en Brasil, reclamando cambiar las reglas del capitalismo. Un paso más, Lucas. Y un ejemplo de ello es el llamado del Foro Económico de Davos a resetear, aprovechar esta oportunidad para reformular, reimaginar y resetear todo el capitalismo en todo el planeta, en todos los países a la vez. Estas posiciones se ponían en contradicción y en tensión con las viejas ideas del capitalismo que estaban en manos, por ejemplo, de actores y de empresas y de la academia asociada, por ejemplo, al sector petrolero, al sector minero, al sector del agronegocio. En cambio, el llamado del reseteo del capitalismo provenía de actores vinculados a actividades en servicios, en el retail, en tecnologías, en internet, medios de comunicación, etc. Fíjense en ustedes que esto mirado desde América Latina, si tomamos en cuenta aquella gráfica que les mencionaba al inicio, con las subidas
y bajadas de los precios de las materias primas, los recursos naturales que nosotros exportamos, nos encontramos en que buena parte de nuestros actores, empresarios, políticos y académicos, son los que quieren favorecer aquel viejo capitalismo basado sobre todo en recursos naturales para exportar a la globalización. Y por lo tanto, están mucho más lejos de posturas que plantea el Foro Económico de Davos. Demos un paso más. Aquí ustedes tienen el resumen de la estrategia del Foro Económico de Davos. Adviertan todos, tengan presente que el Foro Económico de Davos no es ningún grupo radical que está planteando desmantelar el capitalismo, sino que quieren reformularlo. Vean ustedes los componentes de esa estrategia. Incluyen asumir que la crisis es grave, la situación es insostenible y que se enfrentan sociedades menos justas. Y que ya no es posible solucionar esto con pequeñas medidas instrumentales. Por ello, su alternativa implica transformar todo el capitalismo en todos los aspectos de la vida y en todos los países. E incluyen tres grandes objetivos, que es la justicia en el mercado, avanzar en la equidad y la sustentabilidad y apoyar el bien común, tanto en la salud, en lo social y en lo ambiental. Y dentro de esos objetivos plantean medidas como el impuesto a las mayores fortunas, una tasa global a las emisiones de carbono, intervenir en sectores clave como salud, asegurar mecanismos análogos a los ingresos mínimos ciudadanos, etc. ¿Por qué detallo esta lista del Foro Económico de Davos? Porque si ustedes comparan esta estrategia, está a la izquierda de la que hace, por ejemplo, el gobierno Bolsonaro en Brasil o la que hace el gobierno Duque en Colombia. Con esto quiero decir que hay un debate sobre las estrategias dentro del capitalismo que nos sirven a nosotros para desnudar el grado y radicalidad del conservadurismo en las posiciones y acciones que se siguen en nuestro continente. Demos un paso más. Lucas. Todo esto en nuestro continente repercute en lo que les mencionaba antes de mantener el crecimiento económico a cualquier costo, apoyar a ciertos grupos empresariales, los extractivismos y los endeudamientos. Y eso genera, tomo aquí el caso de la crisis ambiental como ejemplo solamente, en que ninguno de esos instrumentos permite resolverla, porque apenas aluden a ajustes que pueden ser en la tecnología o en el gerenciamiento, en los mecanismos de consumo y tipos de energía a utilizar, por ejemplo, pasar a la energía eléctrica o utilizar baterías de litio, en mantener apenas algunos enclaves de protección de la biodiversidad y así sucesivamente. Demos otro paso más, Lucas. Por supuesto que hay alternativas no capitalistas. Menciono aquí dos como ejemplo. David Harvey propone desde hace años desmontar la financiarización. Él concibe que la alternativa al capitalismo es reducir los valores de cambio y promover los valores de uso. Zizek, en sus publicaciones más recientes en este tiempo de pandemia, plantea un híbrido entre el comunismo y el liberalismo. Para ser breve, mi punto en estos dos casos es que ninguna de las dos alternativas ofrece nada mucho más concreto que una crítica al capitalismo y algún tipo de intervención en los controles estatales y en repensar la relación entre valor de uso y de valor de cambio. Entonces, este es otro punto para reflexionar. Como he indicado más de una vez y en una de las conferencias allí en Unicinos, por ejemplo, la postura de Zizek es que la alternativa a la actualidad es ser todavía más modernos, que lo revolucionario es modernizarse,
y si ustedes leen sus últimas contribuciones, plantea como ejemplo a seguir el de China y algo así como un gobierno mundial anclado o emulando al papel de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí también estamos en otro aspecto, en otra dimensión de la falla de la política. ¿Por qué? Y quiero ser preciso con esto. Porque del terreno donde esperábamos las alternativas más radicales, sí son radicales en la crítica al capitalismo, pero en nutrir de contenidos esa alternativa no lo son y se nos desvanece. Podemos resumir esto entonces dando un paso más, Lucas. Podemos resumir esto en una situación donde hay tres grandes tendencias que resumo ahí con ejemplo. Las de blindar el capitalismo, las que quieren reformar el capitalismo y las que postulan alternativas al capitalismo. Blindar al capitalismo, lo que hace el gobierno Bolsonaro en Brasil o el gobierno Duque en Colombia. Reformar al capitalismo, diferentes ensayos en marcha como el del Foro Económico de Davos o los nuevos pactos verdes que se discuten en varias naciones. Alternativas que se intentaron, el socialismo del siglo XXI o la desfinanciarización al estilo Harvey. Damos un paso más, Lucas. Entonces estamos aquí ante debates entre variedades de desarrollo que incluyen adentro debates sobre variedades del capitalismo. Y esto, tal cual les comentaba antes, se insertan discusiones que venían de antes, porque la creación de la idea de desarrollo sostenible o de desarrollo humano eran parte de debates sobre capitalismo y estos a su vez sobre el desarrollo que obligaban a reformar las ideas de desarrollo, pero siempre dentro del mismo marco conceptual. Por lo tanto, dando un paso más, Lucas. Este paso que hemos hecho ahora en este segundo bloque de ideas, a mi modo de ver hay dos cuestiones básicas. Así como en el primer bloque mi evaluación es que hay una falla en la política, este segundo bloque sobre el desarrollo y el capitalismo revela un problema de base sustancial en dos aspectos. El primero es en la ética, las concepciones de valor. ¿Quién es sujeto o objeto de valor? Entonces, por ejemplo, el Foro Económico de Davos utiliza las concepciones convencionales de valor, de los objetos de valor y del mercado a través del valor económico en los precios para adjudicar el valor y como fuente de indicadores para la toma de decisiones. En cambio, las posturas que vienen del marxismo se mantienen dentro de esa misma valoración, pero solo desean cambiar el balance entre valores de uso y valores de cambio. En esa disputa de los valores quedan marginadas y separadas las posiciones que reconocen valores propios en lo no humano, como las que se discuten en varios países andinos, y que tiene una expresión política potente. Esa es la discusión, uno de los aspectos de la discusión de fondo, por ejemplo, en la reciente elección presidencial y legislativa en Ecuador, donde el partido indígena Pachacuti y su líder Yacu Pérez invocaban los derechos de la naturaleza que corresponde a otra forma de concepción del valor que no es ni propia de los liberales ni del marxismo convencional. Entonces, hay una discusión, un debate de fondo sobre los valores, hay una disputa sobre los valores que no está adecuadamente reconocida. El otro aspecto tiene que ver con la moral, los principios en disputa. Porque se podrá decir, por ejemplo, hay decisiones de los gobiernos que expresan una malicia en no poder atender la urgencia sanitaria. Por ejemplo, lo que ocurre en Brasil con el impacto del COVID en los pueblos indígenas. Pero también hay un problema de fracasos morales si son evitables o inevitables. Por ejemplo, esta rara discusión que hay en Uruguay sobre la libertad responsable para no imponer ciertas restricciones y controles
ante el avance de la pandemia. Hay una anulación de la moral en ello. En alguna medida porque muchos actores dentro de los movimientos sociales consideran que la moral siempre está teñida de un componente tradicionalista que restringe libertades y opciones individuales y lo ven como algo del propio del siglo XIX, cuando en cambio lo que estamos viendo nosotros son repetidos fracasos de la moral en el sentido más básico de que es inmoral que se siga muriendo gente por COVID, como también es inmoral que haya personas padeciendo de hambre o de pobreza, y así sucesivamente. Entonces, Lucas, damos un paso más. Bueno, mientras Lucas se reconecta con la presentación, tenemos que avanzar más, Lucas. Un pasito más. Uno más. Ahí estamos bien. Retomamos entonces. Tenemos un fallo de la política, una crisis en la moral y una disolución en la ética. Damos un paso más, Lucas, y eso me permite pasar a lo que sería la conclusión en esta charla. Este estado de situación lleva a lo que podemos calificar de una necropolítica. Tomo prestado el concepto de Achille Mbembe de necropolítica, donde él alerta a partir de la crisis de violencia global, especialmente en la década del 90, tras el atentado a las Torres Gemelas y la respuesta militar que ocurrió en varios países, un cambio en el propósito básico de la política en que, claro que con todos sus defectos, pero la política tradicional que conocemos era una política que intentaba permitir la vida, sostener la vida, la podría disciplinar, controlar, regular, etcétera, pero una política que se centraba en la vida. En cambio, pasamos a una política que es la del dejar morir. Siguiente, Lucas. Tenemos varios ejemplos de esto. Tenemos el confinamiento espacial. Por ejemplo, medidas regulares de confinamiento por barrios o por ciudades en Argentina o en Chile, acompañadas de sistemas de vigilancia y control que pueden incluir el disciplinamiento violento por vías legales o por vías de la fuerza física, multas a las personas que violan las cuarentenas, procesos judiciales a los que incumplen medidas sanitarias, el uso de fuerzas policiales, por ejemplo, en Chile, o el uso ahora de los militares en Colombia. O acompañado a una medida que es liberalizar el uso y tenencia de armas privadas, como lo que promueve la administración Bolsonaro en Brasil. Siguiente, Lucas. Se establece una dicotomía entre vidas defendidas y vidas desechables. Eso incluye, por ejemplo, proveer vacunas a algunos pero no a otros, las vacunas VIPS, la crisis sanitaria a los pueblos indígenas, o medidas de represión en las favelas como se está discutiendo ahora en Brasil en las últimas semanas. Siguiente, Lucas. Entonces esto es un dejar morir a las personas y la naturaleza. La necropolítica es un dejar morir a las personas y la naturaleza para mantener viva la economía. No es que los maten, es que los dejan morir. Y hay múltiples excusas. No hay vacunas, el sistema de salud no funciona bien, no hay recursos económicos, no hay médicos suficientes, etc. Hay un enorme número de excusas y de justificaciones, pero la consecuencia es que se deja morir y esto pasa a ser aceptado y tolerado por las mayorías. Estamos, por lo tanto, en los límites. Sabemos que esto es una situación insostenible, sabemos que estamos ante una evidencia abrumadora de impactos, comprendemos y tenemos ahora una gran cantidad de indicadores de las implicaciones económicas, sociales, en pobreza, en empleo, etcétera, de todo esto. Hemos visto varios ejemplos en esta conferencia.
hay un creciente nivel de conflictividad en violencia, pero todos los gobiernos, independientemente de su sesgo político partidario, mantienen algunos de estos componentes y los reproducen. Por ejemplo, el apego al crecimiento económico, a exportar materias primas o a las medidas de control policial. Por lo tanto, esta es una condición que es prepolítico partidaria. Está profundamente arraigada en la cultura de nuestras ciudadanías, es reproducida en la academia por el saber experto, hay una legitimidad en la opinión pública, y lo que es más importante para mi reflexión es que continuamente sostiene de que no hay alternativas, impide la idea de alternativas, por ejemplo, más allá del desarrollo. Siguiente. Entonces, ese blindaje de la situación actual, pero una situación actual que adentro no es homogénea, es variada. Esta es la importancia del ejemplo que le daba del debate dentro del capitalismo. El desarrollo está blindado, pero dentro del desarrollo hay una competencia y un conflicto ahora muy fuerte entre distintas formas de organizarlo. Pero lo que ninguno está dispuesto a cuestionar es la necesidad del desarrollo, del crecimiento, de la apropiación de la naturaleza, de ciertas formas de política para sostener eso y por lo tanto de la necropolítica para mantener viva la economía. Entonces, a mi modo de ver, la alternativa para eso, siguiente, Lucas. La previa, Lucas, por favor. Es poner en evidencia estos límites. La pandemia nos ofrece esa alternativa, esa posibilidad. Tenemos que retornar a la discusión de base de los valores. Los valores me refiero a qué se entiende por valor y qué es un objeto de valor y quiénes son los sujetos de valor. No me estoy refiriendo a lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Estoy en un paso previo. ¿Cómo se asignan valores? Porque un componente de esta raíz profundamente arraigada es que todo lo no humano carece de valor y son todos objetos. Y eso explica los ritmos de apropiación de recursos naturales o los sentimientos con los sectores populares o las clases más empobrecidas o con los indígenas en nuestros países. Pero eso inmediatamente lleva a discutir, por cierto, qué es lo correcto y lo incorrecto en nuestras sociedades. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos? ¿Cuál es el papel de perseguir lo correcto, lo bueno, para poder elegir entre opciones? Siguiente paso, Lucas. Ahora sí. Y aquí recupero el sentido de la palabra de alternativa. Porque la palabra alternativa, otra situación que me he encontrado en los últimos meses, es que se usa mucho, pero pocas personas saben el origen y el contenido del concepto de la palabra alternativa. La historia del término alternativa refiere a que hay más de una posibilidad, pero también a la capacidad de poder elegir, de poder optar. No es solo saber de que hay otra opción, sino crear las condiciones para que las personas puedan optar por ellas. Entonces, es a ese nivel donde yo interpreto que están en este momento las mayores opciones y oportunidades frente a esta pandemia. Me voy a detener aquí en este lugar, Susana. Tengo algunas láminas más, pero las tengo ahí ingresadas por las dudas, imaginando tal vez algunas preguntas que pudieran venir de los participantes. Así que estoy listo para las preguntas. Y muchas gracias a todos. Professor Eduardo, nós somos quem agradece esta importante reflexão, contribuição bem ajudada, né, para quem não está entendendo muito bem, não está familiarizado com o espanhol, então nos ajudou muito essa apresentação.
Nós temos disponível o chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, para quem quiser fazer alguma contribuição ou pergunta. Em princípio, temos o Breno Calisto, que sugere a leitura do livro dourado do Teatro Oficina, né? Ele está até fazendo uma publicidade do livro, ele diz que é preciso adquirir. Professor Gudinas, se você puder, de repente, sintonizar um pouquinho mais a sua câmera de vídeo, porque a voz nós estamos ouvindo perfeitamente, mas a sua imagem vai ficando, às vezes, um pouquinho travada. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você está escutando bem, professor? Perfeito. Muito bem. A imagem está congelada, a sua, mas nós estamos ouvindo perfeitamente a sua voz. Você estava falando, de alguma maneira, da falta, ou de tirar, né, a liberdade, como um sentido de necropolítica das pessoas nesse tempo de pandemia e todas essas medidas de força. Eu gostaria de lhe perguntar qual que é a discussão que está por trás, por que se critica, digamos, a liberdade dada, né, e o apelar à consciência do povo em tempos de pandemia. Porque, por um lado, é a crítica, né, das medidas duras, né, obrigar as liberdades, mas, por outro lado, se critica a liberdade. Em que sentido seria isso? Além do óbvio, né, para restringir que todo mundo se comporte bonitinho. Qual que seria a crítica ou a reflexão que podemos fazer, né, os limites que podemos dar a essas determinações? Obrigada. Bien, eso es una discusión en algunos países importante, por ejemplo en Uruguay, que transfiere en parte la política y la gestión de la pandemia a las personas bajo el eslogan, el dicho de que debemos preservar las libertades. Por lo tanto, ese discurso sostiene que la libertad responsable implicaría que las personas mantengan normas de bioseguridad, controles sanitarios, no se expongan al virus. Y si ellos se enferman, se crea el mito, la ilusión de que son los culpables. Dicho de otro modo, si tú te enfermas, es tu culpa. Con ello se libera la culpa el Estado y el sistema político y los agentes incluso de salud. Eso niega, por ejemplo, considerar de que hay muchos sectores populares, por ejemplo los de la economía informal, que solo tienen opciones de obtener su sustento diario, su dinero para poder vivir en el día, si salen a trabajar, a hacer alguna actividad a las calles, a los comercios, etc. Y por lo tanto ellos no pueden dejar de cumplir esas actividades a una costa de violar esas normas de seguridad. Y están obligados a ello porque el Estado precisamente no les da una cobertura, no los asiste o en lo económico o en lo alimentario para evitar caer en esa trampa. Ahora, bien, esa idea de la libertad está muy arraigada a visiones negativas de la libertad. En el caso de algunos gobiernos eso también llega a extremos, por ejemplo, en el de Uruguay, en alguna medida el de Chile y el de Colombia, en un rediseño de las concepciones de las políticas públicas, donde la idea de justicia social como un mandato, como una obligación de la sociedad, del Estado, desaparece y en cambio es reemplazado por concepciones de la compasión o del asistencialismo que se dan si las personas que detentan el poder económico o político desean hacerlo. Eso es volver a una tensión del siglo XIX, donde la ayuda a los pobres, la asistencia a los pobres, la hacían bajo formas de mecenazgo o compasión los más ricos, pero no había una obligación social, un mandato hacia la justicia social.
Entonces, esto es parte, esta pregunta de Susana, bien interesante, porque es parte de la crisis en la interpretación de la crisis. Porque repetidamente se confunden mecanismos estatales compasivos que implican ausencia de mecanismos estatales de justicia social. Y entonces, de nuevo ahí vuelvo a esa crisis en la interpretación de la crisis, donde hay un papel a revisar de la academia en ser más riguroso, en ser más preciso con estos análisis. Obrigada, Eduardo. O César Sanson está colocando para nós uma pergunta. América Latina, eu vou fazer a pergunta em espanhol. América Latina ha alternado gobiernos progresistas con gobiernos conservadores. ¿A qué se debe estas alternancias y rupturas tan abruptas? Bueno, las alternancias, eso retrotrae un proceso que ha tenido 20 años. Hubo claramente un agotamiento de las estrategias y posturas políticas de las visiones conservadoras y de las visiones neoliberales propias del final del siglo XX. Entonces, desde esa época, ese agotamiento llevó a apostar por una reforma política sustancial de largo aliento en algunas sociedades hacia gobiernos que tenían una inspiración de izquierda. Esos gobiernos de inspiración de izquierda iniciales, los ejemplos son Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores en Brasil, Rafael Correa y el Movimiento País en Ecuador, Evo Morales y el Movimiento al Socialismo en Bolivia, Chávez y su perspectiva bolivariana en Venezuela, el peronismo inicial de Néstor Kirchner en Argentina y el Frente Amplio en Uruguay. Todos ellos al inicio tenían una impronta de izquierda, donde participaban, comulgaban muy diferentes movimientos sociales y en algunos casos llevaron a una refundación del acuerdo político de esos países que cristalizó en las constituciones de Ecuador, Venezuela y Bolivia. Con el paso del tiempo, aquel empuje de izquierda que invocaba diálogos con sectores populares, respeto a los derechos indígenas, una disposición a atender lo ambiental. Recuerden ustedes, para muchos será la prehistoria, pero recuerden ustedes el primer gobierno de Lula da Silva, la ministra del Ambiente era Marina Silva, que fue toda una revolución en su momento, ¿no? Un compromiso con la radicalización de la democracia que venía de la herencia, por ejemplo, de los presupuestos participativos muy importantes en Brasil, y así sucesivamente. Aquel empuje de izquierda comenzó a perderse y esos gobiernos comenzaron a virar, a cambiar y se convirtieron en un régimen político distinto que se denomina progresismo. Por lo tanto, progresismo e izquierda son ahora dos regímenes políticos diferentes. ¿Y en qué fue diferente el progresismo a medida que maduraban los años esos gobiernos? Es que para mantenerse en el poder electoral pasaron a potenciar y reforzar estrategias de desarrollo que venían de antes. La más clara, en todos los casos, fue incentivar y acentuar los extractivismos. Pudieron hacerlo por el alto precio de las materias primas. Pero ustedes recordarán, por ejemplo, el boom de exportaciones de minerales y de soya y de carne en Brasil. De la misma manera, se repitieron éxitos comerciales y económicos en los países vecinos. Por lo tanto, se profundizó un modelo, una estrategia de desarrollo convencional, se organizó de otra manera porque había una mayor participación del Estado en algunos sectores, se promovió el consumo de masas, una creciente financiarización
de las economías con una expansión del sistema bancario enorme, por ejemplo, en Brasil y en Uruguay. Y las políticas sociales, esto que venía discutiendo de los mandatos sociales, pasaron a convertirse en el gran abanico de la justicia social, que incluía educación, vivienda, salud, etc., se redujo a cuestiones económicas y se volvió a reducir a mecanismos de compensación por ayudas en dinero condicionadas, como Bolsa Familia en Brasil. Mientras a la vez se mercantilizaba la vida social, por ejemplo, por la financiarización o la expansión del crédito o del acceso al sistema bancario. Entonces, de esta manera, el progresismo se alejó de aquel empuje de izquierda, se convirtió en esto otro, que no es conservador, no es neoliberal, pero es claramente distinto a la izquierda que le dio origen, y el sostén de esa estrategia generó múltiples impactos ciudadanos, múltiples demandas democráticas que a su vez no fueron atendidas por los gobiernos. Entonces, gobiernos como el de Evo Morales o el de Correa o en Venezuela se volvieron crecientemente hiperpresidencialistas, desmontaron los mecanismos de consulta ciudadana y participación ciudadana, redujeron el acceso a la información, comenzaron a hostigar a las organizaciones de los pueblos indígenas y por lo tanto la calidad democrática se redujo. Y lo mismo sucedió con los derechos humanos, porque tenían que implantar, imponer ciertos emprendimientos, por ejemplo, extractivos. Una reciente evaluación que nosotros terminamos con nuestras contrapartes en Bolivia a partir de los propios informes de los grupos locales y organizaciones ciudadanas muestran que a lo largo de todas las presidencias del movimiento al socialismo con Evo Morales, el conjunto de derechos de las personas, de los pueblos indígenas y vinculados a la calidad de vida y del ambiente, todo ese conjunto de derechos, todos ellos fueron violados por emprendimientos extractivos en todo el país, en todos los sectores y en algún momento. Todos, sin ninguna excepción. Entonces, este deterioro de la política, este deterioro de los derechos, etcétera, genera respuestas ciudadanas que se montan sobre ellas y explican el viraje conservador, donde el caso más extremo es el de Bolsonaro en Brasil. De alguna manera, el fenómeno Bolsonaro es heredero, hijo de las fallas de ese progresismo, sobre todo en el último tramo del gobierno de Dilma Rousseff. Lo mismo sucedió en los países vecinos. Suzana, por favor, o microfone. Está fechado o microfone. Ah, tá. Obrigada por ter me avisado. Muito obrigada. Então, eu estava dizendo que o professor César Samson está querendo fazer uma pergunta. Ele é professor no Rio Grande do Norte. Ele agradece a resposta e ele já está querendo fazer outra pergunta que pedimos. Professor César, pode fazer a sua pergunta escrita no chat. E, enquanto isso, eu gostaria de citar que o dia 11 de maio de 21, a entrevista concedida, né, pelo professor Necropolítica Latino-Americana da Incapacidade de Lidar, vocês podem
entrar gratuitamente, a incapacidade de lidar com a pandemia, a distopia para aplacar velhos problemas, né? Então, segundo o pesquisador, diz a entrevista, o caso brasileiro é o mais emblemático, mas ações contra a Covid têm sido mal geridas em diversos países. Tudo dentro do que nós estamos falando. Mas talvez, professor Gudinas, tem algum elemento dentro dessa entrevista que você não trabalhou hoje, nesse dia? Então, se quiser também, para motivar a leitura dessa entrevista e para ampliar a nossa reflexão, se quiser trazer essa contribuição, por favor. Sí, mi posición ante las circunstancias actuales también está vinculado con la pregunta anterior, porque si los países de América del Sur comienzan en un ciclo de intercambios entre gobiernos progresistas y gobiernos conservadores, en ninguno de las dos opciones van a poder abordar la problemática de fondo, porque cualquiera de ellos implican distintas formas de organizar el desarrollo con todas sus consecuencias negativas, y a su vez también son opciones distintas, insisto que son diferentes, pero limitadas, que no pueden atacar las raíces, por ejemplo, de la desigualdad o de la pobreza. Entonces, frente a esa condición, la pandemia implica un agravamiento del contexto político, del contexto ciudadano, y incluso de la sensibilidad y de la imaginación para poder explorar alternativas. Porque la urgencia está en resolver el problema de salud, la dificultad en el empleo o la crisis en la economía familiar. Y todo ello es entendible. Es precisamente en esa circunstancia donde se nutre la necropolítica. Y a medida que la necropolítica avanza, se va legitimando. Fíjense ustedes el caso de Colombia, donde hay un promedio de por lo menos 2 personas asesinadas, denunciadas como asesinadas, en enfrentamientos con la policía en las últimas 2 semanas. 2 por día. En cualquier país normal, entre comillas, normal, ese gobierno ya hubiera caído. De hecho, si ustedes recuerdan la crisis argentina del año 2001-2002, uno de los gobiernos de transición se desplomó precisamente porque murió una persona en un enfrentamiento con la policía, en un puente en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, eso está sucediendo en este momento en Colombia y no hay ningún cataclismo político partidario. El Estado es indiferente en lo moral frente a esto, y una parte de la sociedad también lo es. Entonces, esa es mi preocupación y mi sentido de alerta, en que, por cierto que alternativas, como por ejemplo a reducir la financiarización de la economía, son importantes, pero mi punto es que eso no alcanza, porque eso no resuelve los problemas de fondo. Obrigada, professor, por essa resposta. A seguinte pergunta do César Sanson, ele diz assim: o senhor faz uma distinção entre esquerda e progressismo. Em sua opinião, o que é ser esquerda hoje na América Latina? Ou ainda, o que é essencial e indispensável num projeto de esquerda? Bueno, gracias por esa pregunta. ¿Qué es, en mi modo de ver, qué es ser izquierda? Y recordando los dichos de Jorge el Turco Asís, mi modo de ver, probablemente equivocado, pero con todo gusto lo comparto. Aquel programa de izquierda de entonces y el de ahora en América Latina incluye una dimensión
con la justicia social, con la justicia ambiental. Por lo tanto, un compromiso con la preservación de la naturaleza y con la erradicación de la pobreza. Tiene que ser intercultural, se construye con los pueblos originarios. No puede ser una mera repetición de recetas del socialismo francés, alemán o anglosajón, sino que se tiene que reconstruir en un diálogo de saberes. ¿Qué quiere decir además que es latinoamericano? Quiere decir que es decolonial en el sentido de que nuestro debate, nuestras opciones y nuestras urgencias son distintas a las de otras regiones, no solo por el contexto actual, sino por la historia de la que vienen nuestros países. Aquí es interesante tomar una palabra del colombiano Falsborda, que decía que tiene que ser raizal, en el sentido de la raíz, más allá del uso que él le daba. El sentido de raizal es que de la raíz de nuestros problemas. Y por el otro lado, esto incluye, obliga, provoca debatir varias de estas cuestiones que le mencionaba en mi ponencia. Por ejemplo, la asignación de valores. Estoy convencido que ese es un tema central. Si ustedes analizan, por ejemplo, lo que ocurrió en la elección de Ecuador, o lo que está sucediendo ahora en la segunda vuelta en Perú, se expresa esta problemática, porque ustedes tienen el progresismo, que se define a sí mismo como progresismo, e incluso tienen la Internacional Progresista, que defendía en Ecuador al candidato promovido por el expresidente Rafael Correa, su candidato era Arauz, y consideraba que el movimiento indígena y su candidato, que tenían estos elementos pluricultural, intercultural, decolonial, ambiental, feminista, para despatriarcalizar, enraizado, etc., por ejemplo, con su discurso en defensa de los derechos del agua y de la naturaleza. Bueno, el progresismo consideraba que este candidato era conservador, neoliberal o incluso un espía. Entonces, nosotros presenciamos durante unos meses una discusión importante entre el progresismo y esta nueva izquierda, que son ensayos, son primeras expresiones, no son perfectas, por supuesto tienen sus contradicciones, pero lo impactante para mí es que el ataque más duro contra esa nueva izquierda, que era intercultural, basada en este aporte organizado de las organizaciones indígenas, vino sobre todo del progresismo, y del progresismo académico, y dentro del progresismo académico de muchos académicos del hemisferio norte que opinan sobre lo que ocurre acá en América Latina, y que cuando yo los leo, creo que no tienen mucha idea de la cotidianidad de vivir en cualquiera de estos países. Entonces, a esa izquierda me refiero. Gratidão, professor. Nós estamos colocando o link dentro do chat necropolítica dessa entrevista, a necropolítica latino-americana, da incapacidade de lidar com a pandemia, a distopia, que vocês podem, então, acessar. Queremos lembrar que é possível, né, assistir esta conferência do professor Eduardo Gudinas depois, pois fica, como todos os eventos, disponíveis no nosso canal do YouTube. Pedimos desculpas porque alguma coisa está acontecendo com a imagem do professor Gudinas. Estamos ouvindo perfeitamente, mas ao longo dos últimos minutos está sendo congelada a imagem. Pedimos desculpas, mas a voz não tem sido comprometida. Queremos, então, agradecer muito ao professor Eduardo Gudinas e convidar a deixar a última reflexão antes de encerrar o nosso rico evento desta manhã. Bueno, mi reflexión
es la necesidad de pensar estas alternativas. Una vez más, hay muchas opciones en las cuales basarse. Por lo general, una crítica a este tipo de presentaciones radica en, bueno, ¿cuál es su alternativa? Si estamos ante una necropolítica, ¿cuál es su opción de salida? Para responder a esa pregunta, un primer paso es establecer de que puede haber opciones de cambio más allá del desarrollo. Dicho de esto de una manera más precisa y abarcadora, es que hay opciones de cambio más allá del orden moderno de cómo entendemos nosotros el mundo y lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque las ideas de desarrollo en las cuales me he enfocado yo comparten con el orden de la modernidad esa propiedad de hacer desaparecer los límites. Hacen imposible imaginar o sentir que puede haber una opción distinta a ella misma. Entonces, un primer aspecto implica recuperar la noción de límites, imaginar, soñar, sentir de que puede haber opciones de cambio. Un segundo aspecto en ello exige admitir que para dar ese paso es necesaria una desobediencia. ¿A qué me refiero a desobediencia? A incumplir las normas, reglas, etcétera, por ejemplo, de las epistemologías o de las políticas propias de la modernidad. Pensar y sentir de otras maneras que rompen esas reglas por las cuales se organiza el conocimiento occidental. Un tercer aspecto que está en marcha y es bastante importante en otros países, aunque soy consciente de que no es tan fructífero en Brasil, es el análisis detallado de cómo hacer ese tránsito de salida, incluyendo instrumentos, acciones y planes específicos para permitir eso. Entonces, por ejemplo, si nosotros postulamos una alternativa al desarrollo que implica abandonar el extractivismo de mineiro de Carajás en Brasil, o la soya de Mato Grosso do Sul y del sur de Brasil, ¿cómo se organizaría la economía de Brasil para poder disminuir, reducir la dependencia a los sectores extractivos? Ese tipo de discusión precisa de cómo organizar la salida como si nosotros estuviéramos a cargo de ministerios o del gobierno, está en marcha y ha dado avances muy importantes en varios países vecinos a Brasil, que implican reformas tributarias, económicas, productivas, en la inserción internacional y así sucesivamente. Cómo desmontar esa dependencia y reorganizar procesos productivos y economías en otro tipo de relación social y de vínculo con la naturaleza. Entonces también soy muy optimista por ese lado. Mi advertencia está en que el primer paso, el paso siempre inicial, es estar dispuesto a pensar e imaginar esas diferencias, esas alternativas, esas opciones de cambio. Y para hacer eso posible con organizaciones ciudadanas, con la mayoría, etcétera, es necesario abrir las oportunidades para que ellas puedan elegir libremente, acceder libremente a la información, debatirla libremente. Muchas gracias. Somos nós que agradecemos, Eduardo Gudinas, uma manhã muito produtiva para poder refletir, né? E especialmente com essa consideração das alternativas, né? Sermos criativos para pensar alternativas, e se refletirmos as alternativas, também vamos poder encontrar os caminhos. Nós gostaríamos de convidar que as pessoas que estão participando possam continuar participando, tanto através do YouTube, quanto através
das notícias. Vocês podem se cadastrar para receber no site as notícias, as entrevistas do dia e as publicações, né? Através da newsletter, pode se cadastrar no site hu.unicinos.br e também socializar e compartilhar, assim como curtir, né? E divulgar, né, estas reflexões. Nós que gostaríamos também de convidar para os próximos 2 eventos, dos vários que temos, o próximo, que será amanhã, vai ser uma meia hora antes, vai ser às 17 horas, porque a nossa convidada vai falar desde a Alemanha. Então, vai falar em português, fiquem tranquilos. A temática é a revolta da fome no Brasil, desigualdades alimentares e lutas por justiça alimentar. É a professora doutora Renata Campos Mota, e ela vai falar, nesse momento, como pertencente à Universidade de Berlim. Em 27 de maio, ou seja, quinta-feira da semana próxima, a temática será mineração e garimpo em terras indígenas. Panorama de resistências, com a mestre Luísa Pontes Molina. Professor Budinas, muito obrigada por esta reflexão, obrigada também pela entrevista rica que nos concedeu e por tantas contribuições que constantemente está nos enviando para enriquecer a reflexão. A todos e a todas, agradecemos a participação e esperamos em próximas oportunidades. Obrigada. Boa continuidade.